qué gusto estar una vez más con ustedes en nuestra reunión virtual de Unis y Pros. Te damos la bienvenida. Nuestros líderes han preparado un mensaje muy especial a lo que Dios está hablando a sus corazones y lo que está haciendo en este tiempo en sus vidas y en la iglesia. Te invitamos a que te sientas cómodo, toma tu lugar, comparte esta transmisión en tus redes sociales y conéctate a lo que Dios está hablando a través de esto. Han preparado también unas cápsulas muy interesantes y sabemos que este tiempo va a ser de gran bendición, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y no te pierdas de este tiempo tan especial. Bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros acompañándonos en este tiempo en tu reunión de jóvenes. En verdad que anhelábamos ya poder llegar hasta tu hogar, hasta tu casa, a través de todas nuestras redes que nos permiten hoy estar delante de ti. Este es tu reunión de jóvenes y estamos muy contentos que hoy puedas sumarte a recibir y a escuchar todo lo que Dios está hablando para este tiempo. Por razones de la contingencia vamos a estar transmitiendo el día de hoy. Te recordamos que esta es la reunión de Unis y Pros y estamos muy agradecidos de que te tomes el tiempo para estar con nosotros. Te animamos a que permanezcas conectados. Hay una serie de cápsulas y aún un mensaje de parte de Dios para tu vida. Te saludamos a la distancia y te bendecimos. Así es, así que te pedimos un favor, no te desconectes y prepara tu corazón porque hoy tiene Dios muchas cosas para ti. Bienvenido. Hola familia, ¿cómo están? Nosotros estamos aquí transmitiendo de manera remota siguiendo las normas de seguridad, pero estamos aquí tal vez no juntos, pero sí unánimes. Wow, de verdad, qué gusto de verdad que estemos juntos, Ever y Ana. Aun cuando estamos en esta distancia, sabemos que Dios nos tiene en una unión. Familia, buenos días. Continuamos en Amistad en Casa. Vamos a leer Apocalipsis 4, 1 al 2. Dice, después de esto miré y vi que había una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí era como de una trompeta, que hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante, estando yo en el Espíritu, vi un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Cuando fue escrito Apocalipsis, esta visión la tuvo Juan desde la isla de Patmos. Él había sido desterrado debido a la persecución que los cristianos estaban viviendo en ese momento. Y creo que podemos compararnos con tal vez este tiempo que estamos viviendo de destierro, por decirlo así. Estamos siendo aislados por una contingencia, pero creo que son tiempos de oportunidad. El Señor nos está llamando a un Selah. Y un Selah, musicalmente hablando, es una pausa, es un cambio, un silencio para un cambio de tonalidad. Y el Señor nos está llamando a hacer una pausa y poner nuestro tiempo y nuestras prioridades en el lugar correcto. Los eruditos hebreos dicen que el Selah significa detente, el Eterno va a hablarte. Y yo creo que el Señor nos está llamando a buscarle más, nos está llamando a ir a las profundidades. Y hoy, iglesia, quiero decirte, detente, que el Eterno va a hablarte. Dios te bendiga. Esta es tu cápsula Tiempo con Dios. Y wow, qué tiempos estamos viviendo como iglesia, y como nunca antes está despertando una iglesia entendida en los tiempos. Y no hay mejor herramienta para poder estar conectados y estar fortalecidos que es su palabra. Y ahorita estamos leyendo en el Tiempo con Dios Deuteronomio, y para entrar en contexto de todo lo que está sucediendo, el pueblo de Dios acaba de salir de Egipto y acaban de recibir las leyes de Dios, y ellos en ese punto están a 11 días para poder tomar la tierra prometida, pero por su desobediencia no pudieron llegar. Y Moisés acaba de recibir un mensaje de parte de Dios para el pueblo, que en pocas palabras quiere decir que Dios los está llamando a que se muevan del lugar para ir a llegar a la tierra prometida. Y ahora la iglesia, Dios nos está llamando a movernos del lugar. Dios nos está llamando a salir de nuestra rutina de venir a la iglesia, ahora ir a estar en nuestras casas en intimidad. Y Moisés en esos tiempos el pueblo tenía una promesa, y creo que ahorita en estos tiempos nuestros padres han soltado tantas palabras proféticas que nos llenan de promesas a nosotros, como una visión 2020, un resurgimiento de la iglesia, un ir con todo. Y creo que es tiempo de poder tomar estas promesas como iglesia y como generación. Y en Deuteronomio 1:8, Moisés le hace
Deuteronomio 1:12, Moisés le hace una pregunta: ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Esa pregunta se le está haciendo al pueblo, pero creo que esta pregunta Dios no le está haciendo a nosotros. Y como nunca antes podemos ver en la Biblia que Dios ha usado, a lo largo de la historia ha usado colaboradores. Y creo que en estos tiempos Dios necesita colaboradores, y esos colaboradores podemos ser tú y yo. Y también en el 13 dice, la palabra viene, y del 13 al 15 dice: dame entre vosotros de vuestras tribus hijos e hijas sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga como vuestros jefes. Y aquí quiero hacer una pausa porque hay dos palabras que me llaman la atención, que eran entendidos y que eran sabios. Y esto de ser sabios no es la sabiduría que viene de este mundo, sino es la sabiduría que proviene de Dios a través de las Escrituras. Y creo que Dios quiere traer un nuevo renuevo hasta nuestras vidas en su palabra. Y luego viene: y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenares y de 50 y de 10, y los puse a cargo de cada tribu. Y creo que Dios quiere ponernos en lugares por a través de la intimidad, y entre más estemos con Él, más Él se quiere revelar a nuestras vidas. Y en Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrad las puertas, ora en tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y creo que es lo que esos príncipes que fueron escogidos, Dios los recompensó en el secreto, y Dios los recompensó de estar en el secreto, y ahora pueden estar teniendo cargos públicos y teniendo gente a su cargo. Y creo que Dios nos está llamando a intimidad, y la verdad te animo a que hagas tu TCD, porque como nunca antes Dios te quiere revelar a tu vida a través de las Escrituras. Estamos muy felices de que continúes con nosotros y queremos darte un mensaje, queremos hablar un mensaje de parte de Dios a tu vida con respecto a estos tiempos. Mira, queremos darte una palabra. La palabra es soberanía de Dios. Queremos decirte que en la soberanía de Dios nada, absolutamente nada ha escapado de su control. Hay muchos hechos en la historia, muchos momentos fuertes, muchos momentos aún hirientes, fuertes, pero ninguno de ellos ha escapado de su control. Quiero que sepas esto, quiero que lo tengas en tu corazón, porque esto te va a dar confianza, esto te va a dar fe, esto te va a ayudar a avanzar y a crecer. Pero también queremos que veas algo muy importante. Hay situaciones, hay momentos de la historia que tienen implicaciones que trascienden, y muchas veces no lo magnificamos o no lo entendemos. Así que el día de hoy queremos transmitirte algo a través de mensajes que tú conoces, mensajes que están en la Biblia con respecto a los discípulos de Jesús. Nosotros les vemos a ellos como hombres de fe fuerte, hombres, héroes de la fe, aún los miramos así, pero les aseguro que después de la resurrección de Jesús, muchas de las cosas que ellos vivieron no las entendían. Empezaron a vivir un proceso fuerte de entrenamiento, de ser pulidos en su mente y en su espíritu, que quizás no magnificaban la trascendencia. Muchos de ellos empezaron a vivir circunstancias fuertes, aún de muerte. La mayoría de los discípulos tuvieron muertes trágicas, pero ellos empezaron a vivir un modelo de vida diferente. Ellos empezaron a vivir mirando a Jesús y nada les hacía moverse de eso. Y a mí me parece impresionante lo que los discípulos logran en ese proceso de conocer a Dios, porque sabemos que los discípulos pudieron enfrentarse a situaciones tan adversas y tan complicadas después de la resurrección de Jesucristo. Los vemos como en muchos momentos fueron llevados al Coliseo y prefirieron morir antes que negar su fe. ¿De qué manera se produjo en ellos una fe de tal dimensión que podían preferir ser decapitados, que podían preferir tal vez entregar a sus familias, pero se negaban rotundamente a declinar de su fe, a declinar de esa convicción que había en sus corazones? Y es muy interesante porque hoy queremos hacer un breve recorrido de lo que está sucediendo después de la resurrección de Jesucristo, porque nosotros nos vamos a identificar en varios momentos de este recorrido, desde la resurrección de Jesucristo y los discípulos hasta que viene Pentecostés, y ver en qué momento de nuestras vidas nosotros estamos con respecto a nuestra fe. Fíjate qué interesante. Lucas 24 y Juan 20 son un capítulo que nos relata
este momento que está sucediendo. Lucas 24, cuando comienza, es el primer día de la semana. Vemos a María Magdalena, a Juana y a María, madre de Jacobo, viniendo a la tumba a buscar a Jesucristo. ¿Y sabes? Llegan a la tumba y se encuentran con dos varones que resplandecen, según dice la palabra. Ellos, al verlas, les preguntan lo que dice Lucas 24 en el verso 5. Al verlas decaídas y tristes, les dice: ¿qué hacéis aquí, mujeres? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Acordaos lo que dijo cuando aún estaba en Galilea, diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de pecadores, fuera crucificado y resucitara al tercer día. Es impresionante lo que está sucediendo en estos momentos, porque este grupo de mujeres, viendo a estos ángeles, entienden que su Maestro, que el Cristo, que el Mesías ha resucitado, y se apresuran a regresar a Jerusalén. Van a buscar a donde están reunidos los discípulos más cercanos de Jesús y les transmiten: el Maestro no está, el Maestro ha resucitado. ¿Y sabes qué me parece impresionante? Que como muchos de nosotros en el proceso de nuestras vidas que están aquí, estos discípulos que caminaron con Jesús, que escucharon al Maestro, que le vieron, no creen estas palabras. Me impresiona lo que dice el libro de Lucas 24 en el verso 11, porque ellos dicen: mas a ellos les parecía locura las palabras que ellas hablaban y no le creían. Es tremendo, pero nosotros podemos ser discípulos de Cristo, podemos haberle visto, haber caminado con Él y probablemente no le creemos. Eso es tremendo. Pero mira, continúa la historia y sucede lo siguiente. Lucas 24 relata el camino a Emaús, ¿verdad? Y vemos aquí que Cleofas, junto con otro de los seguidores de Cristo, se dirigen de Jerusalén a Emaús, a 30 kilómetros de Jerusalén. Ahí se les aparece Jesucristo, pero ellos no le reconocen. Les pregunta: ¿qué es eso que vienen diciendo? Y ellos le dicen: ¿cómo es posible que no te des cuenta? ¿Eres el único forastero que no sabe lo que ha sucedido? Y les relatan que Jesucristo ha estado en la tierra y que ha sido crucificado. Y aún estos seguidores le dicen: y las mujeres que estuvieron cerca de él dicen que su cuerpo no está, que ha resucitado. Para ellos todavía no es una realidad. Y me encanta lo que dice el verso 31, porque posterior a que Jesús parte el pan, ellos le miran y le reconocen. Muchos, como discípulos que somos de Dios, ha habido una fe, un momento de fe suficiente para mirar a Dios, para saber que Él existe, para reconocerle. Pero el Señor tiene un interés mayor con respecto a nuestra fe, porque fíjate lo que sucede. Estas mujeres, estos seguidores de Cristo regresan a Jerusalén por la noche y se encuentran a los 11 reunidos y entonces empiezan a platicarles: hemos visto al Maestro. Y Lucas 24 nos relata que justamente cuando ellos están comentando esto con los discípulos, Jesucristo aparece. Les dice delante: paz a todos ustedes. Los discípulos están impactados, están viendo al Maestro. No saben si es como alguien que tiene cuerpo. Y Jesús les dice: aquí estoy. Y les da muestras que está con ellos. Le pueden tocar, ven al Maestro comiendo. Y entonces Jesucristo dice algo en el 24:45. Entonces Él les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Juan 20:22 nos dice cómo sucedió esto, porque Juan 20:22 dice que Jesús sopló en ellos aliento de vida. La misma palabra que se usa en el Génesis, en Génesis 2, para hablar que trajo al hombre vida, Jesucristo lo hace con sus discípulos. Y este es otro momento de la fe que tiene un discípulo, porque hay momentos donde el soplo de vida de Jesús en nosotros nos da una de las convicciones más fundamentales de la vida en Cristo, que Él ha resucitado. Y la palabra dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 15:14, que si Él ha resucitado, si Él no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Pero hay un momento que tú y yo como discípulos tenemos esa convicción: Jesucristo ha resucitado. Pero sabes, hasta este momento esa fe produce en nosotros certidumbre, produce certeza, produce seguridad, produce convicción. Pero Dios va más allá, porque lo que continúa en el relato de Lucas 24 es que Jesucristo les dice a sus discípulos: esperen,
porque va a venir Pentecostés, va a venir un nuevo soplo del Espíritu que no solamente les va a dar una capacidad de verle, de reconocer su resurrección y hacerla suya, sino de entender que son embestidos de poder. Porque cuando viene Pentecostés, los discípulos son embestidos del poder, de la capacidad, de la unción que les va a permitir enfrentarse a las circunstancias que antes describimos, no negarle cuando está en peligro su muerte. Y de hecho les da una capacidad que a mí me encanta, que es poder mirar las circunstancias con los ojos de Dios, para ver cada circunstancia como una oportunidad para que Jesucristo sea glorificado. Estos momentos de fe son los que tú y yo pasamos muchas veces. Y yo me preguntaría, ¿en qué momento de nosotros está nuestra fe? Qué interesante pregunta, porque vemos toda esa narratoria y lo que vemos es la misericordia de Dios manifestándose. Y te preguntamos en qué momento de tu fe te encuentras, porque lo que vemos aquí es un gran proceso, un proceso que va del sufrimiento, que va de la duda, que va al miedo y que va a una fe fuerte. ¿Sabes? Los discípulos habían visto a Jesús hacer milagros, habían estado con Él. Y después su maestro pasa por todo este proceso de sufrimiento y aún de muerte, y ahora se les aparece vivo, se les aparece resucitado. ¿En qué momento te encuentras tú? ¿Estás mirando a tu maestro hacer milagros o estás viviendo un tipo de separación? Pero queremos darte esperanza, porque aquí miramos la soberanía de Dios. Estos hombres fueron impactados profundamente por la vida de Jesús. Él se les aparece resucitado, permanece con ellos 40 días, les habla la palabra, les alumbra los ojos de su entendimiento y viene un tipo de avivamiento. En el libro de Hechos estamos mirando a una iglesia fuerte, sólida. Nos dice aún que tenían todas las cosas en común. ¡Qué maravilloso! Sin embargo, posteriormente estamos viendo un tipo de persecución, un tipo de mover, un tipo de sacudir para ellos como iglesia. Lo que vemos de Dios es que Él aprovecha todas las oportunidades para forjar carácter. Como individuos, como nación, estamos viviendo procesos que probablemente no entendemos, pero queremos que mires a los discípulos. Había muchas cosas que no entendieron, porque ellos salen dispersados de Jerusalén en persecución de muerte, ¿sabes? En una persecución de muerte, pero eso no movió su fe. Al contrario, les hizo depender más y más y más del Señor. Y con esto queremos decirte que ningún proceso puede alejarnos de Dios. Estamos ante la oportunidad de este mover natural para que lo inconmovible prevalezca y se haga evidente un fruto, el fruto abundante de la obra de Dios en tu vida. ¿Qué es lo que se está manifestando en este tiempo? ¿Qué es lo que está denotando estos tiempos, esos procesos fuertes que están viniendo a tu vida? Y con esto quiero darte una palabra. ¿Sabes? A lo largo de nuestras vidas vamos a encontrar tormentas. Algunos de ustedes quizás se encuentran en medio de alguna de ellas, pero encontrarnos con una tormenta no significa necesariamente que hayamos tomado malas decisiones. Simplemente son parte del proceso que va a forjar nuestra naturaleza en Dios, como pasó con los discípulos. Los discípulos, lo que podemos ver es que creemos y estamos convencidos que ellos no magnificaron la trascendencia de sus actitudes, de sus reacciones, de sus hechos y de sus decisiones frente a todo esto que están viviendo. Quizás no entendamos cosas, pero somos la iglesia de este tiempo y nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestros hechos y nuestras decisiones pueden trascender en la historia de la vida de la iglesia, en la historia de la vida de Dios. Eso es lo que anhelamos para tu vida, que todos estos momentos que vienen a nuestras vidas, que vienen de parte de Dios, porque nada escapa a su soberanía, porque nada escapa a su control, solamente nos cimenten más profundamente en Dios. Y con esto quiero recordarte algo, y lo dice muy claramente la palabra en el libro de Eclesiastés. El cielo, la tierra, todo va a pasar,
todo va a pasar y aún los procesos o temporadas que vienen, ninguna es profunda, ninguna es eterna. Lo único que es eterno es Dios. Así que tenemos que aprovechar estas oportunidades y mirar a los ojos de la palabra cómo la soberanía de Dios siempre, siempre se va a manifestar. Así que queremos retarte y queremos preguntarte, ¿en qué momento de tu fe te encuentras? Porque los discípulos fueron sacudidos para moverlos a una fe contundente, a una fe que actuaba, a una fe profunda. ¿Sabes? Probablemente tú crees en Dios. Tú le confiesas como el Cristo, tú le confiesas como tu Señor, tú le confiesas como tu Salvador, pero Dios va a traer momentos donde te va a hacer que actúes, te va a hacer que manifiestes, te va a hacer que verdaderamente seas luz y seas sal para esta tierra. Somos la iglesia que está esperando la segunda venida del Señor. Así que queremos decirte que seas tú una voz que clama en el desierto como lo hizo Juan el Bautista. Que seas tú, por medio de esos procesos, por medio de esos sacudires, quien proclama que Cristo está vivo. Estos discípulos nos han afectado aún a nosotros, han marcado nuestras vidas. Que tú marques aún la diferencia en este tiempo, aprovechando muy bien los procesos de Dios. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal, familia? Pues aquí continuando con todo esto que estamos haciendo, de verdad, como iglesia, como grupos, necesitamos estar unidos. Y esto lo vamos a estar grabando semana tras semana tras semana. Realmente necesitamos ser edificados por el Espíritu Santo. Y pues bueno, la verdad es que en este tiempo que estamos viviendo, pues de alguna manera separados, viviendo en nuestras casas, en algunos momentos hasta en cuarentena, yo te quiero invitar a que de verdad pongas este tiempo en las manos de Dios y nos gustaría transmitirte este mensaje. Fíjate que leyendo Ageo, Dios me ha estado hablando mucho respecto a los profetas menores. Y hemos estado leyendo en cada libro ciertas cosas, Oseas. Y ahorita entrando a Ageo, Dios me impactaba en mi corazón y le transmitía yo a mi esposa este pequeño mensaje que queremos darte. De verdad esperemos que caiga en un corazón en tierra fértil. ¿Sale? Entonces, fíjate que algo que veíamos era la construcción del templo, ¿no? En este caso, lo que sucedía es que el rey Darío estaba permitiendo que el pueblo de Israel regresara a Jerusalén. Entonces, en este contexto, obviamente el pueblo pues se va muy contento, ¿no? Y llega a la tierra y se encuentra con una tierra completamente devastada. Y bueno, nos gustaría leer lo que es Esdras 3 al 11. ¿Cómo dice, mi amor? Dice: cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, se pusieron en pie los sacerdotes, vestidos de sus ropas y con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y decían: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Llegaron a construir el templo. Ese era su objetivo, llegar a construir el templo. Pero a medida que iba pasando el tiempo, se empezaron a dar cuenta de cómo, híjole, era complicado, era muy complicado. Y realmente el profeta Ageo comienza a darse cuenta de esto, pero Dios es el que le dice. Habían pasado ya 14 años de este tiempo cuando ellos llegan en Esdras 3:10, y entonces llega en Ageo 1. Y en Ageo 1:2 dice: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová será reedificada. Híjole, cuando yo leía esto, de verdad, Dios me hablaba y me decía, ¿qué pueblo está hablando? ¿A qué pueblo le está hablando? Y siempre cuando te encuentras en Isaías, ves a Dios realmente diciendo, este es mi pueblo. Pero aquí, curiosamente, habla a el pueblo, ¿no? Exactamente. Habla como de un pueblo que se encuentra lejano, ¿no? Lejano, distante, ¿no? Vemos a través de la Biblia cómo el Señor hablaba de mi pueblo, como bien lo acaba de decir Oscar. Y en este momento aquí se refiere a este pueblo. Podemos ver como una distancia, ¿no? Entre el pueblo y Dios. Había una distancia en donde ya no había esta intimidad, esa cercanía, y de repente el Señor se refiere a este pueblo. ¡Qué fuerte!
Claro, y bueno, cabe mencionar que obviamente este pueblo era el pueblo de Israel, ¿sí? Eran los 50,000 que habían salido de esta tierra y se estaban tratando de establecer en una tierra completamente devastada. Entonces era la gente que estaba ahí, pero te tengo una noticia, estaban en esa tierra, pero añorando y mirando Babilonia, ¿sí? ¿Por qué? Porque comienzan a construir el pueblo. Y cuando Dios les dice, ¿sabes qué? Necesitas construir el pueblo a través de Ageo, ellos dicen, aún no es el tiempo de construir el templo. Yo decía, ¿qué? Después de tanto que añoraban realmente construir esta tierra, de repente ya no la quieren, ya no quieren construir el templo. Y empieza realmente tratar de renovar lo que Dios quería para ellos, pero ellos dicen, no ha llegado aún el tiempo. Y ve cómo son hasta sus mentes descompuestas, porque dicen, no dicen, ay, no podemos construir el templo. Dicen, no ha llegado el tiempo. No le echan la culpa a no poder construir el templo, le echan la culpa al tiempo. Entonces, obviamente respetaban mucho lo que Dios quería, pero al final del día también tenían deseo de sus propias cosas. Pero ¿no? ponían una justificación, ellos encontraron una justificación, ellos simplemente dijeron, no es el tiempo, y podemos ver cómo hay una distorsión de sus prioridades, ¿sí? Ellos estaban poniendo sus prioridades en otras cosas, menos en lo que Dios ya les había marcado. Si podemos ver en el versículo 4, dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, ¿sí? Ellos estaban poniendo su dinero, sus fuerzas y todos sus objetivos estaban puestos en construir para ellos mismos. Ellos estaban edificando de manera muy egoísta, estaban edificando para ellos y no el templo como Dios se los había ordenado. Y fíjate cómo en el 3 dice, en el 1:3 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio de Ageo. Y tú dices, o sea, era necesario que Ageo se levantara y hablara al pueblo, ¿no? Y entonces aquí en el 4 dice, ¿es para vosotros tiempo? O sea, realmente el pueblo le decía, el tiempo, no es el tiempo, ¿no? Y luego Dios les pregunta, o sea, les hacen un cuestionamiento. Fíjate que es muy interesante que tú siempre que veas un cuestionamiento de parte de Dios en la Biblia para el pueblo, quiere decir que quiere que te alertes. Te pregunta porque necesita escuchar tu corazón, ¿sí? Entonces, fíjate cómo le dice, ¿es para vosotros tiempo? Para vosotros de habitar en vuestras casas adornadas, si le quieres poner esta palabra, bonitas, hermosas. ¿Qué es lo que sucedía? Obviamente les está diciendo, y Dios sabía el corazón de las personas. Yo quiero traerte este contexto a este tiempo, a lo que tú estás viviendo. Tú como persona, ahora en tu casa, ¿tú sabes de qué templo estamos hablando? Dice la palabra que nosotros somos el templo de Él. Nosotros somos su templo, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo necesito que te preguntes a ti mismo en este momento, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu templo en este momento? ¿Estás construyendo un templo de verdad para Dios o estás atesorando para ti mismo tus propias cosas? ¿Estás viendo dónde puedes agarrar? Y de repente te encuentras en una cuarentena donde no hay mucho que hacer, entre comillas. Te lo pongo entre comillas porque es importante que despiertes. Hoy Dios te está diciendo, despierta, pueblo mío. Te está diciendo, o eres su pueblo o eres este pueblo. Veamos el caso de Salomón. De verdad, para mí es muy impactante tenerlo como ejemplo, porque como dice en Primera de Reyes 6. Sí, mira, dice, Primera de Reyes 6, 11 al 13, dice, entonces dijo Jehová a Salomón, en cuanto a esta casa que edificas, si caminas en mis preceptos, cumples mis decretos y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra, la que dije a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. ¿Ves cómo dice mi pueblo? Y podemos ver aquí como un Salomón es referido en la Biblia como el hombre más sabio. Porque la sabiduría tiene que ver con poner a Dios como la primer prioridad de tu vida. Sí. Salomón no puso un pretexto. Salomón invirtió y desgastó su vida para que el templo fuera construido. Fue detallista, fue obediente con todo lo que Dios dijo y entonces él es llamado como un hombre sabio. Claro, y fíjate cómo quiero que veas una de las promesas más hermosas desde mi punto de vista, que dice, entonces viviré
entre los israelitas. Y, Wow. y a mí, de verdad, esta palabra me encanta, porque si tú pones tus prioridades, primero el orden de Dios, entonces Él vivirá en tu templo, vivirá tú como israelita. Puedes cambiarle esa palabra el nombre de tu familia, a ti mismo, a tu casa, a tu iglesia, como tú quieras. Pero entonces, a mí me dice ahí en el 13, dice, entonces viviré. O sea, no está hablando de una palabra sencilla, no está hablando de estaré, bajar, o sea, dice viviré, o sea, se quedará ahí con nosotros. Entonces, fíjate cómo puedes tú ver esa comparativa entre este pueblo que ponía pretextos para comenzar a construir el templo, y de una parte muy, muy, muy diferente como Salomón comienza a construir el templo. Entonces, de ahí ellos lo que hacen es usar muchos pretextos. Y básicamente nosotros podemos encontrar 4 pretextos diferentes, ¿no? Del por qué no estaban construyendo o no habían iniciado a construir, o iniciaron y se detuvieron una cantidad de tiempo importante, y entonces Ageo es llamado a hablar al pueblo, ¿no? Entonces, una es que era un trabajo arduo, era muy difícil. Yo te pongo ahora en contexto de esto en tu vida. Es difícil iniciar, pues, un buen hábito, ¿verdad? Por ejemplo, para construir y levantar tu templo, ¿qué es lo que necesitas hacer? Necesitas levantarte temprano, necesitas leer tu Biblia, necesitas orar, y entonces estás levantando un templo a Dios en tu casa. Pero si tú te levantas a las 11 de la mañana, te levantas sin ganas, entonces, ¿qué tipo de templo estás construyendo para Dios? Primero, es muy importante, es un trabajo arduo. Cambiar de hábitos es difícil, yo lo sé. Todos tenemos problemas para cambiar de hábitos. Sin embargo, es algo muy importante. 2, ellos no tenían mucho dinero. ¿Por qué? Pues llegas a una tierra desolada y obviamente, como dice en Ageo 1:6, pues obviamente les costaban trabajo. ¿Por qué? Porque dicen, sembráis mucho, ¿sí? Y luego dice, recogéis poco. Y luego dice, coméis y no saciáis, bebéis y no quedas satisfecho, te vistes y no te calientas. Y el trabajo de la jornada que tú recibes de tu pago es como si cayera en un saco roto. O sea, no sé si no te puedes dar cuenta de eso, no sé si te das cuenta. O sea, de verdad no tenían mucho dinero, ¿no? Sin embargo, Dios les decía, fíjate cómo estás invirtiendo tu dinero y fíjate cómo estás invirtiendo las cosas. Porque dice, siembras mucho, pero recoges poco. ¿Por qué? Porque le haces trabajo y dices, ay, voy a trabajar en esto, voy a hacer esto, pero recoges poco. ¿Qué significa? Que estás poniendo tu enfoque en un mal lugar. Tus prioridades no son el templo y por lo tanto siembras mucho y recoges poco. Hay poco retribución a lo que estás haciendo. Tercero, ellos sufrían fracasos en las cosechas y sequías, como dice en Ageo 1, del 10 al 11. No lo vamos a leer, pero la verdad es que para nosotros era algo que ellos decían, ¿no? No quieren sembrar en su iglesia, quieren sembrar en ellos mismos, querían sembrar en ellos mismos, como decíamos antes. Tenían sus casas muy bonitas y todo, se habían alejado del templo de Dios. Yo te pregunto a ti, ¿qué tan alejado estás del templo? ¿Qué tan alejado estás de la construcción, de la base, de los cimientos del templo? Y cuarto, de verdad, yo lo sé, y muchos jóvenes se han acercado conmigo y me han dicho, ¿sabes qué? A veces yo sufro porque yo quiero orar en la mañana y pues yo tengo un espacio muy pequeño y pasan por ahí mis familias y me ven luego sentado, me ven postrado y se burlan de mí. Yo te digo a ti, a ver, enemigos que van a estar alrededor de ti cuando tú comiences a levantar el templo. Pero te tengo una noticia, ahí vivirá el Eterno, ahí vivirá Dios, como dice en Esdras 4, 1 al 5. ¿Sí? Pero mi pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para que frustraran sus propios propósitos. ¿Cuáles son tus propósitos? Sí, yo sé que a tu alrededor a lo mejor tienes ahí pensamientos que te están atacando, a lo mejor gente que tú conoces, a lo mejor las mismas redes, ¿no? De internet, de Netflix. ¿Qué es lo que está a tu alrededor que te está impidiendo regresar? Y por último, y la verdad yo creo que es una de las partes más importantes, ellos añoraban Babilonia, querían regresar a Babilonia. ¿Por qué? Porque siempre Babilonia es el dinero, era todo porque estaban muy cómodos, ¿sí? Babilonia es la comodidad. ¿Estás cómodo? Mejor siéntete incómodo, mejor levántate temprano, mejor busca de verdad de Dios, porque esto que está sucediendo es muy importante.
tú no sabes realmente si la siguiente quincena vas a recibir tu sueldo completo, no lo sabes. Es importante, es el tiempo de buscar lo que Dios quiere. Así es. Pues ¿no? si te parece, vamos a orar. Yo creo que el Señor nos está llamando. Esto que nos tocó leer en Ageo, en el tiempo con Dios, de verdad nos cimbró en este tiempo, porque sabemos que el Señor está hablando fuertemente a su iglesia y queremos responder a ese llamado. El Señor nos está llamando a ordenar nuestras prioridades, a sembrar en el lugar correcto y a no perder el tiempo. El Señor nos está llamando verdaderamente a poner nuestros ojos y todas nuestras fuerzas en el lugar correcto. Entonces, pues te invito a que oremos y que tomemos este tiempo para ponerlo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, podemos ver cómo tu palabra, Señor, está vivificando nuestro espíritu, está vivificando nuestros corazones, Señor, y sabemos que tú estás hablando para un despertar en la iglesia, Señor. Señor, gracias, Padre, porque nos llamas, Señor, a responderte, Señor, con diligencia, Señor, a buscarte, a dejar nuestros pretextos a un lado, Señor, y poner nuestras prioridades en orden, Señor. Edificar nuestras vidas, Señor, para poder asimismo edificar al cuerpo de Cristo, Señor. Gracias por tu llamado, Señor. Hoy queremos responder a él diligentemente, Señor. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, chicos. Queremos que pongas mucha atención porque tenemos una cápsula de un tema que Memo ha preparado y es muy importante que pongas toda tu atención. Hola querida familia, ¿cómo están? Y les doy la bienvenida a este pequeño mensaje que les voy a hablar acerca de honra. Y sabes, la verdad, cuando estuve preparando este mensaje me llamó mucho la atención que al investigar la palabra honra en su original, la connotación es de peso. Y a mí me llamó mucho el corazón a decir, le estoy dando a Dios el peso que se merece en mi vida, le estoy dando a Dios el peso que se merece con mi economía, le estoy dando a Dios el peso que se merece con mis pensamientos, con mis palabras, aún con mi forma de hablarle a la gente. ¿Estoy honrando a Dios? ¿Sabes? Y a mí me llamaba mucho la atención porque investigando, tú puedes investigar en la Biblia, hay muchos versículos que hablan de honra, pero elegí 3 en específico que considero van a ejemplificar muy bien lo que quiero transmitir, y es primero Mateo 15:8. Y sabes, dice Dios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y si te pones a pensar ese pensamiento o esas palabras que Dios dijo, qué triste sería que tú le estás diciendo a Dios, Señor, te amo, estoy contigo, y aún en estas circunstancias yo te estoy honrando, pero tus acciones reflejan todo lo contrario. Sabes, estamos llamados a honrar a Dios, estamos llamados a honrar a nuestros padres, aún en estos tiempos tan especiales que estamos viviendo. Tómalos como una oportunidad para honrar a tus papás, para conocerlos aún con mayor profundidad. Hay veces que las circunstancias de lo que vivimos día a día nos impiden conocerlos aún más. Así que yo te invito a que honres a tus papás, como viene en Efesios 6, si mal no recuerdo, que dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la vida. ¿Sabes? Es una promesa de Dios para tu vida. El honrar a tus papás lleva una recompensa. Entonces yo quisiera incluso dar a conocer esto, que dice que la honra es una deuda que se tiene que pagar día a día. Y esto viene reflejado en Romanos 13:7, en el cual dice, y te lo voy a parafrasear, dice que es una deuda que se tiene que pagar al que le debes tributo, al que le debes impuesto, al que le debes respeto y al que le debes honra. Es una deuda que tienes que pagar día a día, no solo con tu familia, no solo con tus hermanos, no solo con la iglesia, sino entre nosotros mismos, así con la gente que te rodea. Debes de honrar su vida, debes de comportarte como ese hijo que Dios eligió para este tiempo. ¿Sabes? Decían nuestra pastora Ruth en el mensaje especial que compartió, dijo, para este tiempo nacimos, para este tiempo los medios de comunicación llegaron, y es dar esa honra al tiempo adecuado. Y sabes, por último yo quiero llamar a dar este mensaje muy específico de honrar a nuestros pastores. ¿Sabes? Son unos generales increíbles que están al frente de la congregación. Yo honro su vida, yo honro todo su servicio, el amor y pasión que vemos que tienen por la iglesia. A mí me sobrepasa, y esto yo no lo quiero decir porque sea como de debes de hacerlo, sino que viene incluso en la Biblia y viene en Hebreos 13.
17, y lo voy a leer porque está un poquito largo, y dice lo siguiente: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, ya no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Sabes? Estamos llamados a honrar a nuestras autoridades, a nuestros pastores, al presidente, a toda persona en eminencia, pero yo quiero dedicar estos últimos segundos que me quedan de esta cápsula de honrar a nuestros pastores, honrar su vida, honrar su pasión, lo que están haciendo, aún las estrategias que nos están proveyendo para seguir haciendo iglesia. Como ellos decían, iglesia no es el lugar donde nos estamos congregando, sino iglesia somos nosotros. Así que yo quiero honrar su vida, les amamos, les bendecimos, incluso como generación les puedo decir, les agradecemos y honramos su servicio, y quiero que puedan ver este video que hicimos con mucho cariño y dedicación para honrar su vida. Y este es nuestro espacio de cápsula y hablaré acerca de la oración. Sabemos que es un tiempo en el que tenemos que orar como nunca antes. La pregunta es, ¿de qué forma tenemos que estar orando? Y me encanta porque en la palabra encontramos muchas formas de estar orando en estos tiempos, de interceder, de estar ayunando, de estar clamando, incluso de volver de nuestros malos caminos y fijar la mirada en Jesús. Es tiempo de estar levantando una oración. Y en este tiempo tan delicioso de estar meditando en la palabra, de poder estar buscando intensivamente en las Escrituras, encontré algo que quiero compartirles y que me impactó mucho, y esto es una clave de oración, al menos a mí me impresionó. Y se trata sobre el pasaje en Juan 11, cuando Lázaro muere pero también resucita. Encontramos dos personajes esenciales en este pasaje, Marta y María. Y podemos ver que en medio de este pasaje las dos declaran exactamente lo mismo. Oh Maestro, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera fallecido. Y a mí me llama mucho la atención porque si estas dos mujeres decían exactamente lo mismo, quien movió el corazón de Jesús para resucitar a Lázaro y para llorar fue el corazón de María. Y lo que encontraba en esto es que María había desarrollado una intimidad con Dios, con Jesús. María conocía a Jesús, incluso cuando Jesús llegó, ella directamente fue a sus pies y le dijo, Maestro. Fue una posición diferente, su corazón le conocía en intimidad. Y esto es lo que a mí me está hablando mucho, intimidad. El Señor escucha las oraciones y eso es importante. En ningún momento es malo levantar ese clamor y nuestras peticiones a Dios. Pero de nada sirve si no vemos el enfoque correcto, que es desarrollar esa intimidad con nuestro amado, conocerle íntimamente. El desarrollar esta intimidad con Dios y las peticiones de nuestro corazón hace que suban más rápidamente. Y no lo comento como una forma de hacer una oración efectiva, sino de que el propósito de nuestras oraciones se cumpla, que es el ministrar el corazón de Dios. Es un tiempo para que estemos ministrando el corazón de Dios. Así que te invito a que si tú tienes este tiempo de pausa para estar meditando, orando, sea para levantar esa adoración al amado, sea para estar ministrando su corazón. Así que aprovecha estos tiempos claves y específicos. Gracias.
Estamos muy contentos por todo lo que Dios nos ha hablado en este tiempo y te queremos animar a que permanezcas conectado a través de Amistad de Puebla TV. Hay una serie de programación que se ha estado preparando con mucho trabajo, con un único objetivo: bendecirte. Hay un mensaje muy especial aún de nuestros pastores que ya está publicado. Te pedimos que lo retomes y también que estés al pendiente de nuestras redes sociales para decirte cómo vamos a seguir conectados, porque sabes, somos una iglesia que sigue viva, que sigue unida y que sigue en movimiento. Va a ser todo un reto para nosotros los siguientes programas, porque seguramente estaremos haciendo estas transmisiones desde nuestras casas, pero creemos algo: cada reto que tenemos es una oportunidad para mirar cómo Dios nos permite reaccionar como iglesia ante estos tiempos que estamos viviendo. Te esperamos, síguenos a través de nuestras redes y no te pierdas todo esto que se ha estado preparando para que tú y yo sigamos siendo iglesia en casa. Bueno, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Te damos gracias por haber estado este tiempo conectado y te invitamos a que sigas pendiente de todas las redes sociales y de todas las transmisiones que nuestra casa está haciendo para ustedes, para edificar a la iglesia. Acuérdate, todos los dispositivos móviles, Apple TV y Roku. Nos vemos la siguiente. Dios te bendiga. Y llegó el tiempo de concluir nuestra reunión. Gracias por haber permanecido y estar escuchando y compartir este tiempo con nosotros. Te invitamos a que permanezcas en contacto, sigue en las redes sociales para poder seguir viendo estos programas. Es siempre un gusto compartir este tiempo con ustedes. Nos encanta conectarnos con ustedes y damos gracias a Dios por estos medios. Te invitamos a que sigas en contacto. Gracias y hasta la próxima.